Bueno, en este video vamos a ver la simulación de un filtro activo de segundo orden. En este caso, los filtros que ya contienen amplificadores operacionales, como se ve aquí en la figura, ya se les denomina filtros activos. Cuando tenemos dos componentes como estos dos capacitores, significa que va a ser un filtro de segundo orden. Un filtro de primer orden va a tener una respuesta más o menos aproximada como se ve en esta señal, es decir, aunque sí hace un filtro pasabajas, la pendiente es más alargada. Ahora, mientras el orden se incrementa, por ejemplo aquí hay una respuesta de un filtro de segundo orden, se va aplanando un poco más la pendiente que recorre el filtro es más corta. La idea es que el filtro, mientras más grande sea el orden, sea prácticamente esto, ¿no? Por ejemplo, para un filtro pasabajas que inmediatamente corte las frecuencias a partir de la frecuencia que denominamos frecuencia de corte, deje pasar todas las frecuencias bajas, toda esta parte que está aquí. En el caso de esta imagen, bueno, aquí marca 1 kHz, que este es un filtro pasabajas de 1 kHz, y rechace todo lo que está por encima, ¿no? Entonces, para conectar o probar este filtro de segundo orden, vamos a utilizar una página donde se calculan cada uno de los parámetros y vamos a hacer una respuesta para un filtro de, en este caso, de 36 kHz. Entonces nos vamos a apoyar de una página. En este caso va a ser esta. Y bueno, aquí en esta página explica el circuito, cómo se calcula, y existen diferentes tipos de parámetros que se utilizan dependiendo del filtro. En este caso vamos a usar el filtro básico, que es el Butterworth. Y entonces el factor de calidad de esta señal es dependiendo del tipo de filtro. O sea, de esta pendiente va a dar en una mejor calidad dependiendo del tipo de filtro, ¿no? Entonces vamos a usar el Butterworth nada más para hacer la prueba. Y entonces la página, por ejemplo, lo que me pide es, si yo quiero hacer una frecuencia de corte de 33 kHz, es pues aquí seleccionar, bueno, ¿qué es Butterworth? Frecuencia de corte 33 kHz, y necesito meter un valor de capacitor, y en base a ese capacitor calcula los demás parámetros. Entonces lo que voy a hacer es colocar algún capacitor, por ejemplo le voy a poner punto cero, vamos a ponerle, bueno, 33 nanos, vamos a ver qué tal nos va con una ganancia le voy a poner de 1 y le voy a dar calcular. Entonces me está dando más o menos en ohms 413 ohms. Vamos a hacer un poco más chico este capacitor, le voy a poner 3.3 nanos. Y aquí ya son, por ejemplo, valores en el orden de kilos, ¿no? Y nos da un valor de el capacitor 2 de 0.82. Entonces voy a usar estos valores para armar este diagrama. Entonces voy a abrir Proteus. Con este símbolo que está por aquí, creamos un nuevo proyectito. Entonces damos clic y me abre esta parte, ¿no? Entonces voy a ocupar un amplificador operacional. Entonces vamos a dar, tiene que estar seleccionado el icono como un triangulito, dice modo de componente, y presionamos P y vamos a buscar el LM324, que es el más común. Es importante que seleccionemos de todos estos que aparecen aquí el que tenga simulación, un modelo de simulación. En este caso, el primero que está seleccionado no tiene modelo de simulación. Entonces hay que buscar uno que diga algo así como, por ejemplo, este tiene Schematic Model. No, tiene que decir Spice Model, como este de aquí. Entonces le voy a dar doble clic y lo que hace es que me lo agrega de este lado. Voy a ocupar resistencias, ponemos res. Y aquí abajo sale la resistencia, doble clic y me lo pone del lado izquierdo. Un capacitor, cap. Y doble clic y lo pone del lado de los componentes. Entonces vamos a agarrar el amplificador operacional, lo colocamos. Y aquí me pone de este integrado del M324, que es el amplificador U1. Si pongo otro, me va a decir que es el U1B, el U1C y el U1D. Si pongo un quinto, me va a decir que es el U2. Esto hace referencia al circuito integrado. Un circuito integrado de un LM324 contiene 4 amplificadores, entonces este ya sería un segundo integrado.
Pero bueno, para este caso voy a utilizar solamente ahorita uno operacional. Lo voy a invertir de posición. Entonces le voy a dar, lo voy a seleccionar clic y lo voy a invertir con este que dice mirror y va a quedar el menos arriba, ¿no? Entonces ahora la patita 11 tiene que llevar voltaje negativo y la 4 voltaje positivo. Entonces de esta parte hay un modo de terminales y seleccionamos el power. Entonces vamos a colocar uno arriba y otro abajo para darle la vuelta, clic derecho y le damos mirror. Entonces aquí abajo serían más 12, que es más o menos con lo que lo alimentamos en laboratorio, y aquí serían menos 12 volts. Entonces vamos a ver y vamos a empezar a colocar los componentes justo como está este diagrama. Es R1, R2, dos resistencias. Entonces me voy a los componentes, pongo R1, R2, ya tengo estos dos, C1, bueno, R3 arriba y R4 aquí en la positiva, ¿no? Entonces R3 aquí arriba. La R4 no es tan necesaria, puede ir directamente a tierra, pero bueno, la voy a colocar como dice ahí el diagrama, ¿no? Entonces esta aquí la conectaríamos y lleva una conexión aquí en el modo de terminales a tierra. Selecciono tierra y conectamos. Entonces este sería R4, R1, R2, R3, R4 y C1 y C2. Esto lo voy a poner un poquito más arriba. Entonces pongo un capacitor que sería C1 y C2 más o menos por aquí arriba, ¿no? Entonces voy a dividir un poco la pantalla para ver más o menos el diagrama. Y tenemos que estar conectando de manera muy similar, bueno, igual como está este lado. Entonces aquí va la conexión. Y aquí la 2 con R2. R3 se conecta aquí y C2 en esta, justo en esta parte. Y aquí lleva una tierra, entonces conecto también tierra. Y distribuimos un poco. Y me parece que aquí está ya terminado. Ahora la entrada lleva una onda senoidal, entonces vamos a agregar una onda senoidal aquí en la entrada que simula el generador. Entonces vamos a buscar por aquí una que dice SIN y ese le vamos a dar clic y aparece un cablecito y después doble clic y deja un puntito, ¿no? Entonces tienes que estar aquí una conexión para, ahora sí aparece una cruz y ahí damos clic y aparece ya la onda senoidal. A este le voy a dar doble clic y le voy a poner Bin. Ahorita le voy a dejar así frecuencia de 1 kHz y que tenga una amplitud de 1 volt. Aquí puede ser pico o así lo voy a dejar como está, ¿no? Entonces ya tenemos el Bin y ocupamos un medidor aquí en la salida para ver el voltaje de salida. Entonces voy a colocar con esta punta de prueba un medidor de voltaje. Y a este podemos también renombrarlo, ponerle VO. Entonces aquí sería, digamos, mi entrada del generador y aquí mi osciloscopio. Entonces, ¿cómo podemos sacar esta forma de onda? Ah, bueno, antes de eso tenemos que colocar los valores que me dio la página del cálculo. Entonces vamos a empezar a colocarlos. Entonces el capacitor, la frecuencia el capacitor C1 es 3.3 nanofaradios. Entonces damos doble clic y 3.3 nanofaradios. 3.3 nanofaradios, R1 4.1 kilo ohms. Pues vamos a ponerlo, aquí sí lo podemos poner exacto, pero si lo tuviéramos que armar tendríamos que encontrar un valor muy aproximado. Le voy a poner 4.13 K como marca aquí. R2 es 2.06 kilos, le voy a poner nada más 2 kilos.
R3 y R4, 4.13 kilos. Vamos a ponerle pues 4.13 kilos. 13K. Y este no es tan necesario, pero bueno, lo vamos a colocar. 4.13K. Entonces ya tenemos las resistencias, faltan los capacitores. C1 ya dijimos que era 3.3 nanos y C2 me da 0.0825 nanos. Entonces lo voy a colocar aquí y es 0.825 nanofaradios. Entonces exactamente como está aquí, ¿no? Entonces ya tengo todos los componentes como me los arroja la página. Entonces para hacer la simulación yo lo que quiero ver es esta onda. Entonces en la práctica para sacar esta onda lo que hacemos es ir variando el generador. Digamos empezar en 1 Hz y ver qué voltaje nos da la salida, ¿no? Irlo dibujando. Que nos da en 10 Hz. Y pues aquí ponemos otro valor y así sucesivamente, ¿no? Para ver cómo se genera esta onda y determinar que aquí hay una frecuencia de corte justo en 33 kilos. Entonces esto lo hacemos variando década por década. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Proteus para hacer esta simulación? Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí donde está esta como modo gráfico, Graph Mode, y vamos a seleccionar el que dice AC Sweep. Entonces lo vamos a colocar y va a quedar este como gráfico, ¿no? Entonces el veo le voy a dar clic y después un segundo clic para poder arrastrar el nombre de veo. Bueno, esta me está arrastrando el puro nombre. Necesitamos arrastrar la plumita esta. Clic. Y ahora sí. Y ahí viene la flechita, ¿no? La soltamos en el gráfico. Y le tenemos que decir que me grafique el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces le vamos a dar doble clic. Y aquí donde dice referencia, le vamos a decir Vein. Entonces vamos a dar clic en OK. Y entonces lo que voy a hacer es correr la simulación. Ahí está corriendo. Se ven como valores aquí de voltaje. Y lo voy a parar y después voy a dar clic derecho y simular gráfico. Y entonces me va a dar la gráfica de lo que haría mi circuito. Entonces voy a correrlo de nuevo. Y lo que podemos hacer es dar clic derecho y maximizar para ver la ventana así grande, ¿no? Entonces bueno, ya paramos aquí la simulación y esta es la respuesta que me va a dar el circuito. Entonces aquí le puedo dar clic y ver exactamente cuando cae 3 decibeles. O sea, como podemos ver en esta parte donde dice, voy a colocar más o menos menos 3 decibeles. Entonces, eso es lo que estoy visualizando, ¿no? Cuando muevo el cursor aquí abajo dice, estás más o menos en menos 3 decibeles. Y si recorro la barra, ahora estoy en menos 19 decibeles. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo más o menos en 3 decibeles. Que 3 decibeles corresponde a que la salida caiga 0.700 veces la entrada, siempre y cuando pues mi entrada sea de 1 volt, se va a caer a 0.707 volts. Entonces aquí veo que son 3 decibeles, 3 decibeles y vemos que está más o menos casi a los 33 kilos, ¿no? Entonces aquí es donde empieza a cortar y esta bajada de la señal me indica que se está atenuando la salida, ¿no? Es decir, que si yo en mi generador voy poniendo señales senoidales por debajo de esta frecuencia, pues pasan bien. Y cuando yo llegue exactamente a 33 kilos, la señal se va a caer 0.700 veces o 3 decibeles por década. Entonces con eso podemos verlo, ¿no? También creo que esta parte se puede cambiar que no sea a decibeles, sino a voltaje. Miren, le voy a quitar aquí la parte de decibeles y le voy a dar en simular gráfico. Y ahora lo tenemos en voltaje, la ganancia, si la ganancia era de 1, o sea, entra una señal de 1 volt o de 5 volts y salen 5 volts, o si entraran 5 volts, saldrían 5 volts, o sea, hay ganancia de 1. Si entrara 1 volt, saldría 1 volt, que es la prueba que se hace. Lo que vamos a ver es que aquí lo tengo exactamente en 700 milivolts, o sea, 0.7, que serían los 0.707 volts. Entonces ahí tengo justo la frecuencia de 33 kilos, ¿no? Entonces esta herramienta pues me puede servir para comprobar que funciona mi filtro. Entonces si lo cierro pues regresa la gráfica acá de este lado, ¿no? Entonces de esta manera podemos simular en Proteus un filtro activo de segundo orden.